De David Steven Fernández Soler, más conocido como Coco, el líder de la primera línea de la ciudad que fue reclutado por las disidencias de las FARC. El pasado 31 de julio, Iván Mordisco anunció que otro grupo armado habría acabado con su vida. Estefanía, buenas noches. ¿Qué pide esta mujer? Jonathan, mire, lo que pide esta madre de familia, lo primero es que el gobierno nacional, involucrados el presidente Gustavo Petro, la vicepresidenta Francia Márquez y también Gustavo Bolívar, le presten atención a este joven que habría trabajado con ellos durante la campaña presidencial. Adicional, para que puedan hablar con este grupo de disidencias para que el cuerpo de su hijo sea entregado. Ya el daño que me hicieron ya fue demasiado. Entonces no quiero que me hagan más daño. Entreguen el cuerpo de mi hijo y ya. No quiero nada más. Esta es la solicitud que hace Angélica Soler, quien desde el pasado 25 de noviembre de 2022 nunca más volvió a ver a su hijo David Steven, un joven de tan solo 25 años de quien no supo nada más hasta que apareció en un video meses después, usando camuflado y con un fusil al hombro. Quiero desmentir la falsa información que circula en redes sociales sobre mi desaparición forzada y que de manera voluntaria y con la convicción revolucionaria que me acompaña, he decidido unirme a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. Esta madre no podía creer lo que estaba viendo luego de semanas de buscar a su hijo, que en ese momento tenía solo 23 años y que durante el estallido social fue uno de los líderes de la denominada primera línea de Portal Resistencia en la localidad de Kennedy, para después pasar a codearse con los más altos nombres de la política colombiana. Mi hijo estuvo todo el tiempo fiel y firme al lado de él. Entonces me parece muy triste de que mi hijo no tenga yo una noticia, un apoyo, ni siquiera así como se dice, una llamada para decir, oiga, no joda más. Por lo que esta madre ahora no entiende cómo ninguno de estos líderes se ha pronunciado, por lo que hace un llamado al mismísimo presidente Gustavo Petro. Si el presidente tiene mucho que hacer, listo, no me llame, pero ponga a alguien que me llame y diga, mira, es que no sé qué, no joda más, no la queremos escuchar más. Pero yo le he hecho llamados de todas las maneras desde el momento que mi hijo lo reclutó los FARC. Otra de las dudas que recorre a esta mujer es por qué se habló de que su hijo llegó voluntariamente a las disidencias de las FARC, cuando el 7 de junio de 2023 él intentó huir del campamento donde lo tenían retenido en Florencia, Caquetá. Él me dijo a mí el día 7 de junio, mamita, no se crea de lo que le dicen porque nada de lo que le dijeron es verdad. Aquí me tienen obligado y me tienen haciendo cosas que yo no quiero. Por eso me les escapé anoche y por eso me les volé, caminé toda la noche y medio. Esta madre solo pide a estos grupos armados que no le arrebaten más jóvenes a la sociedad colombiana. Y es que en la ciudad se siguen escuchando casos de posible reclutamiento por parte de estos grupos armados al margen de la ley, que llegan con engaños a estas poblaciones vulnerables, buscando jóvenes a quien unir a sus filas. Estefanía, ¿cómo está la ciudad en esta materia? ¿Qué casos conoció? Jonathan, mire, pues hay una fundación en la ciudad que tiene más de 15 casos junto con David Fernández. Aseguran que el mismo día que él desapareció, también otros 15 jóvenes se habrían unido a las filas de las FARC. Sin embargo, para los expertos podría tratarse de un trabajo ideológico que busca llevar más jóvenes a las filas de estas disidencias. ¿Reclutamiento forzado o trabajo ideológico? Desde hace más de 50 años las guerrillas han buscado unir más personas a sus filas de manera mucho más recurrente al interior del país. Sin embargo, en las ciudades principales los grandes estrategas de estructuras como las FARC también han tenido poder para llevarse más jóvenes con sus ideales. Muchos de ellos llegan a este tipo de filas u organizaciones con engaños, con falsas promesas o con falsa información, y esto termina por hacerlos parte de estas estructuras sin dimensionar los reales peligros para sí mismos, para sus familias y para su futuro. En el país se iniciaron a reconocer las víctimas del reclutamiento forzado solo hasta el 2011 con la implementación de la ley de víctimas, poniendo a Bogotá como a una de las ciudades que más casos reportó con un total de 3.623. Sin embargo, hay que decir que muchos de estos podrían haber ocurrido en otras partes de Colombia, mientras que en el país se reportaron 9.943 casos a la fecha. En las ciudades pues tiene una particularidad, y es que es mucho más complejo emprender acciones de este estilo. Digamos, un grupo armado no va a llegar a un barrio a acercarlo, a llevarse a sus jóvenes, pero sí tienen estructuras ideológicas, políticas, que son organizadas, que hacen un trabajo, digamos, que ellos llaman de base. Si bien en Bogotá no hay presencia de grupos armados o en las calles no circulan hombres vestidos de camuflado y con fusiles, existe un poder político e ideológico que lleva a jóvenes a tomar la decisión de apoyar estos ideales. Los empoderan, etcétera, y los terminan metiendo en una espiral, en un bucle
ideológico en donde ellos terminan pues profundamente convencidos de estas causas y terminan pues en los grupos armados, ¿no? Se van después ya al campo, al frente de guerra, y pues se dan cuenta que es una cosa muy diferente al activismo. En Bogotá hoy no tiene ninguna presencia de un grupo armado organizado, según las cifras y los datos de las mismas autoridades. Hay que prestar atención a esos mecanismos de engaño, especialmente en jóvenes que se los llevan con total posibilidad de que ellos acepten entrar, pero luego allí se enfrentan a la realidad de lo que es la guerra en este país. Según la Fundación Nidia Bautista, hay varios casos de jóvenes desaparecidos en la ciudad de Bogotá que se fueron de sus casas y hoy militan con alguna guerrilla en el campo del país. Sin embargo, para sus padres, sus hijos nunca podrían haber tomado una decisión de estas, por lo que se teme que muchos de ellos hayan sido engañados y posteriormente obligados a mantenerse bajo el mando de los grupos armados. Suscríbase a nuestro canal de YouTube, active la campana y no se pierda las últimas noticias. Somos Canal City TV.